Bien, buenas tardes a todos. Gracias por estar el día de hoy aquí. La primera sesión de la semana del coaching. Estamos celebrando todos los que de alguna forma hacemos vida con este maravilloso oficio. Y bueno, me tocó la responsabilidad de comenzar desde aquí, desde Mérida, para todos aquellos que nos siguen. Y luego vamos a ir a ver los de Caracas, y los de Uruguay, los de Argentina y todos los que están ahí. Entonces, bueno, tenemos a 21 participantes en este momento. Vamos a comenzar la ponencia. Esta ponencia se llama Técnicas de PNL para reencuadre de estado de ánimo en el coaching. Está dirigida a todas las personas que hacen coaching o que están estudiando y que necesitan en algún momento alguna técnica que les pueda ayudar o servir para generar en la persona con la que trabajan, en el coaching, en este caso, un estado de ánimo distinto o que observe las cosas de una manera distinta. Así que vamos a estar desarrollando algunas técnicas a través del chat. Les invito a que puedan hacer algunas preguntas. Al final, por supuesto, vamos a dejar un espacio para que ustedes pregunten y vamos a mantener, por favor, el micrófono en silencio hasta que podamos iniciar alguna conversación con ustedes. Entonces, vamos a comenzar con esta ponencia y nos damos cuenta acá que los estados de ánimo, que es lo primero que necesitamos definir, son la forma en cómo la persona se siente o piensa que se siente con respecto a una situación. Este estado de ánimo abraza, genera toda una forma de ver la situación en la que está, entendiendo que solo tenemos o podemos categorizar 4 estados de ánimo básicos con respecto a la situación. Tenemos estados de ánimo de resentimiento, tenemos el estado de ánimo de la resignación, tenemos el estado de ánimo de la paz y tenemos el estado de ánimo de la ambición. El resentimiento, entonces, es el estado de ánimo en el cual estamos nosotros cuando no podemos hacernos cargo responsable de la situación en la que estamos, porque nos sucedió algo que no podemos tolerar o que no podemos aceptar y vivimos en un espacio más bien entonces de culpa, de resentir, de volver y estar como llevando esa situación por mucho tiempo junto a nosotros. El estado de ánimo de resignación tiene que ver con el futuro y tiene que ver con que yo no vea posibilidades en él, donde yo observo que todo lo que puede pasar a lo mejor sea solamente una de las opciones y por supuesto hace que yo me victimice de alguna forma, ya que al ver una sola opción, y usualmente es la más trágica, yo no puedo hacer nada al respecto. El estado de ánimo de la paz, que es a diferencia de los dos anteriores que les he comentado, es un estado de ánimo donde tú fluyes con las situaciones, es un estado donde decides aceptar cuán responsable eres de lo que te sucede y también entender que hay muchas cosas que están fuera de tu control y que esas cosas que están fuera de tu control también suceden por decisiones o no acciones que tomes en la vida. El estado de ánimo de ambición, finalmente, entonces es aquel en el que estoy propenso hacia el futuro, observando un montón de opciones, de ver posibilidades en el futuro, pero verlas desde la ambición, viéndolas desde el deseo, viéndolas desde aquello que quiero lograr y que de alguna forma estoy, por supuesto, enfilado a que eso suceda. Entonces, para todos los que son coaches que nos están viendo, y por supuesto hay algunos que no lo son, pero que están allí con ganas de establecer eh, una forma de hacer una sesión distinta, entonces vamos a seguir en este punto de la presentación. Entonces, tenemos acá cómo en una sesión nosotros podemos tener idea de en qué estado de ánimo está la persona. A través del lenguaje que esa persona utiliza y a través, por supuesto, de la corporalidad, de la manera en cómo se siente, la manera en cómo habla, nos puede dar una idea de cómo está ese estado de ánimo en ese momento. Han habido situaciones seguramente en una sesión en la cual tú estás, en la cual buscas la manera de que la persona vea la situación de una manera distinta,
que la pueda percibir de una forma distinta. Sin embargo, hay como una situación allí que no lo deja avanzar y tiene que ver con las imágenes o con las voces o con las sensaciones que esa persona se emite sobre lo que le está pasando. Entonces, ¿qué hacer en esa situación? La programación neurolingüística nos ofrece, por supuesto, un espacio distinto de técnicas específicas para que podamos usar en medio de una sesión algunas de ellas, por supuesto, sin tergiversar el objetivo de la sesión, sino utilizar la técnica para ayudar a que esta sesión se genere y se colabore. Entonces, en este diagrama que estamos viendo, me gustaría que se dieran cuenta que la solución siempre la vas a tener, solo depende de cómo la quieras ver. En este espacio les voy a regalar solo 3 técnicas de las muchas que tiene de la PNL. Voy a ir en orden como de complejidad. Y por supuesto es importante recordar que todas estas técnicas siempre deben estar siendo usadas desde la conciencia y desde la responsabilidad. Hasta este punto, entonces hemos hablado sobre cuáles son los estados de ánimo y por qué usamos técnicas de PNL en una sesión. Sigamos entonces con este cuadro que necesito que entendamos acá. Entonces, en este cuadro, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver el espacio donde, si yo empiezo a entender cómo es... Me da risa porque ellos en serio... Vamos a ver quién nos regala su voz en este momento. Alguien tiene el micrófono abierto por ahí. Aquí en el país hay un internet de maravilla. Entonces, ¿Por qué hacen estas videoconferencias? Todos los días se están haciendo... Ajá. Teníamos la voz de alguien por ahí que está compartiendo su con los datos del teléfono. Me imagino que en la casa ni para qué lo entiendo. Tenemos aquí la imagen del cerebro humano. Vamos a entender en qué consiste este diagrama. Lo primero que tienen que darse cuenta es que los eventos externos son percibidos por nuestros sentidos. Todo aquello que nosotros tenemos en nuestra cabeza está hecho desde nuestro sentido. Todos los eventos externos van a generar una representación interna, lo pueden ver en el lado izquierdo de su pantalla. Pero para que esa representación interna se genere, tenemos que entender que la información que estamos recibiendo va a pasar por 3 filtros específicos: el filtro de la eliminación, el filtro de la distorsión y el filtro de la generalización. La eliminación nos sirve para enfocarnos, para tener como un marco de interés y quitar algunas informaciones, algunos elementos que el cerebro considera que no son importantes. También tenemos el filtro de la distorsión, que es la manera en cómo nosotros matizamos la información y vamos como generando cómo percibimos lo que percibimos, y la generalización nos ayuda a entender con qué se relaciona eso en nuestra cabeza. Entonces, al generar una representación interna, que básicamente una representación interna es una imagen con un sonido, con una sensación, con un olor y con un sabor, eso que nosotros tenemos con representación interna, que vamos a llamar ahorita pensamiento, es lo que nos hace generar un estado. Si lo ven ahí en el mapa, dice representación interna y más abajo dice estado. Entonces, todo lo que nosotros pensamos nos genera una forma de sentir. Esto lo vamos a llamar estado de ánimo. Y ese estado de ánimo no lo podemos percibir en otro lugar que no sea nuestra fisiología, que no sea nuestro cuerpo. Entonces, ¿cuál es el juego que hay aquí con respecto a la PNL? La PNL se dio cuenta de que teniendo estos patrones, nosotros podemos de alguna forma llegar a la representación interna, tener acceso a la representación interna de la persona, y al cambiar la representación interna generar un nuevo estado. También generar un nuevo cuerpo. También puedo entrar por la fisiología, puedo generar, y lo saben por supuesto los expertos en coaching corporal, que a través del uso de ejercicios que nos ayuden a modificar nuestra estructura biológica, es decir, nuestras poses, nuestras caras, podemos generar un estado y por supuesto una representación interna. Esto es una vía de ida y vuelta. Adicional de la representación interna y de la fisiología, tenemos el lenguaje que usamos cuando hablamos. Entonces, esas 3 cosas son importantes para aplicar una técnica de PNL. Primero, lo que piensa la persona, que te lo describa, y la descripción debe venir entre una imagen que
qué es lo que escucha, qué es lo que ve, que te lo describa con detalle y sobre todo cómo se siente con eso. Cuáles son las sensaciones que están implícitas, si hay olores, si hay sabores, si hay algún tipo de textura incluida en su representación interna. O cómo siente el cuerpo, o qué tipo de lenguaje está usando. Si entendemos esto, entonces nos vamos a dar cuenta que a través de algo que vamos a llamar las submodalidades, algo que les voy a escribir acá para que lo tengan claro, las submodalidades son todas aquellas palabras que nosotros vamos a usar para establecer esas técnicas de PNL. Las submodalidades son visuales, son auditivas, son kinestésicas, ya voy a explicar un poquito cada una de ellas, son olfativas y son gustativas. ¿Por qué las llamamos submodalidades? Porque es como entrar en los detalles de cada una de esas letras que acabo de explicar. Una submodalidad visual, por ejemplo, si la modalidad visual es el plano, la submodalidad visual podría ser el grado de brillo, el grado de opacidad, y voy a empezar a jugar con todos los elementos que de alguna forma me pueden hacer a mí representar esa imagen que la persona tiene de una manera específica. Pueden en este momento ustedes pensar en un escenario natural en el cual ustedes se sienten muy bien. Y de alguna forma, entonces, comienzan a entender que pueden ver ese escenario natural, llámese bosque, llámese playa, llámese montaña, llámese prado. Ustedes comienzan a verlo como una foto. Pero no solamente lo puedes ver como una foto, sino también puedes empezar a ver detalles de esa foto que estás viendo. Y empiezas a ver cómo aparecen algunos elementos naturales, llámese piedras, árboles, pueden aparecer animales, y conforme comienzas a ver a cada uno de ellos, también te puedes dar cuenta que cada uno de ellos tiene sus propios detalles, y así voy a ir recreando, cual papel tapiz, una imagen para que tú la veas. Y entre más detalles tenga y entre más específica sea, la imagen va a ser más poderosa. Así va a suceder con los sonidos y así va a suceder con las sensaciones. Entonces, es importante para aplicar una técnica de PNL entender que necesitamos acceder a las representaciones internas de la persona. La persona nos la tiene que contar. En este caso, en una sesión, le puedes preguntar cuál es esa imagen o cuál es ese sonido que te molesta, que te desagrada, que te hace sentir mal, y que te lo cuente como si estuvieras describiendo un cuadro, una foto, o algún tipo de evento donde hay alguna voz de alguna persona. Una vez que tienes eso, y que puedes verificar que hay un estado de ánimo por eso y que hay un cuerpo por eso, podemos explicar entonces la primera técnica. La primera técnica que les regalo, entonces, tiene que ver con una cosa que se llama switch. La técnica del switch, para mí, la considero entre las técnicas de la PNL, la técnica más sencilla de realizar. La técnica switch tiene una manera específica de realizarse que pueden conseguir en cualquier libro de PNL que ustedes accedan. Sin embargo, la técnica que van a ver aquí conmigo es una técnica simplificada que nuestro facilitador, en este caso de Lidera, nosotros hemos conseguido la manera de simplificar el switch de una forma que sea sencilla de aplicar por cualquier persona, inclusive de autoaplicarse la técnica. ¿En qué consiste el switch? Como pueden ver la foto, la idea es agarrar una imagen o un sonido, siempre recuerden eso, el switch trabaja solo con imágenes y con sonido, y poder intercambiar esa imagen y ese sonido por otro sonido. Es decir, el switch que vamos a hacer, o el switch que la PNL inventa o configura, es poder modificar una imagen o un sonido desagradable, visto por la persona como desagradable, por un sonido agradable, por otro sonido agradable o por otra imagen agradable. ¿Qué necesitan hacer? Necesitan básicamente cumplir con los siguientes pasos y lo voy a ir retratando cada uno. Lo importante es que veas la imagen y te des cuenta que la idea es que la persona se vaya con una representación distinta, con una imagen distinta, con un sonido distinto a la que tiene. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de la manera muy sencilla. Y aquí se los muestro. Lo vamos a ir describiendo entonces uno por uno. Y tenemos
Lo primero que debes hacer en una sesión, o si quieres iniciar la sesión con esta técnica, también es interesante, realizar un ejercicio de respiración y tranquilidad para la persona. Es decir, esta persona debe estar en un estado de paz. En estos momentos quizás la persona se pueda sentir molesta o triste por lo que está pensando. Sin embargo, a través de ejercicios de respiración sencillos como colocar los pies en el piso, hacer 3 respiraciones, cada una de ellas un poco más profunda, y sentir cómo la respiración está en tu cuerpo, la persona puede comenzar a entrar en un estado de mayor tranquilidad. En ese estado tú vas a calibrar. Calibrar significa que te des cuenta qué le está pasando en la cara. Esta técnica puede aplicarse con ojos abiertos o, en su defecto, con ojos cerrados. Eso lo decide la persona que está recibiendo la técnica. Si lo estás haciendo contigo mismo, puedes hacerlo con los ojos abiertos o los ojos cerrados. Eso depende de tu grado de concentración. Si ves que te vas a distraer, coloca tus ojos cerrados y es mucho más fácil. Si puedes hacerlo con ojos abiertos porque te puedes concentrar mejor o te puedes concentrar sin distraerte, también lo puedes hacer con los ojos abiertos. Y calibrar es ver que en este momento estoy en un lugar específico. Entonces, el ejercicio de respiración, hacer 3 respiraciones cada una de ellas más lenta, y en ese espacio generar un estado de tranquilidad en la persona. En ese momento tú le vas a decir que por favor escoja la manera en cómo va a visualizar esa situación. En este caso, vamos a utilizar una hoja blanca. Por supuesto, esto es imaginado por la persona. Una hoja blanca imaginaria, un lienzo, si le gusta a la persona de alguna forma pintar, una tablet, si es más electrónica o es una persona con más tecnología, un álbum de fotos, o cualquier cosa donde la persona pueda pintar o dibujar su imagen específica. Una vez que tú le dices, mira, escoge con lo que quieres trabajar, entonces pasas a que la persona comience a dibujar o a diseñar la imagen, en este caso desagradable. Le pides, por favor, como si fuera un proceso de un curso de dibujo, que vayas detallando esa situación. Pero es importante que tengas claro acá. El punto número 3, es decir, el construir la imagen desagradable, se lo estoy escribiendo acá en el chat para que lo tengan claro, construir la imagen desagradable, necesitas, por favor, que la persona no se asocie con la sensación que le da esa imagen. Es decir, la persona tiene que ver la imagen fuera de sí, como si estuviera viendo una galería de imágenes, como si estuviera viendo precisamente una foto, como si estuviera viendo algo que no le pertenece. Construye la imagen desagradable de forma disociada, es decir, como que si esa persona no estuviera allá adentro. Si construyes la imagen con la persona asociada, pueden pasar otras cosas. Entonces, lo primero es construir esa imagen que la persona no sienta que está allá adentro, sino que como que la puede agarrar. De hecho, vamos a usar las manos cuando hagamos la técnica. La persona le puede decir que por favor tome sus manos y en ese papel, en esa tabla, en eso tal, por favor dibuje la imagen que está viendo como desagradable. Cuando la persona le da su tiempo, cuando la persona la tenga, fácil, sencillamente, comienza a usar tus submodalidades. ¿Cuáles son las submodalidades? Todas aquellas cosas que me van a permitir modificar la imagen. En este caso, que es el punto número 4, necesitas modificar la imagen para empobrecerla, es decir, ponerla fea, hacer que la imagen no se vea bien, que sea algo que no pueda distinguir, y comienzas, la persona lo va a hacer mientras tú la orientas, mientras tú la guías. Tú le dices, mira, si es una hoja en blanco, le puedes decir que se derrama un poquito de agua enfrente, o si está dibujando con témpera, le puedes decir que juegue como un niño y le pase los dedos y que se diluya la tinta. En este momento tienes que usar tu imaginación y buscar la idea de buscar, con lo que estás diciendo, con lo que estás buscando, la idea es que consigas que la imagen se coloque gris, que no se vea, la pones difusa, la pones en sepia, la pones en marca de agua, la pones totalmente gris, donde no se detalle nada, y le vas a ir bajando el tamaño. De hecho, le vas a decir a la persona que baje el tamaño de la foto porque
definitivamente la foto no es importante y como ya no se ve, como ya no estás logrando ver lo que estaba allí, lo puedes llevar a una mano. Cuando esa persona la tenga lo suficientemente pequeña, la puede tomar con la mano y poniéndote de acuerdo con ella, que es el punto número 5, ayudas, acompañas a la persona a deshacerse de la imagen. Previo acuerdo hacia dónde la va a lanzar, si la va a lanzar hacia atrás, si la va a lanzar hacia el frente, si la va a lanzar hacia un lado. La idea es que la persona logre deshacerse de la imagen. Y para esto, tú le vas a contar del 1 al 3. En ese 1, 2, 3, cuando llegues al 3, le vas a hacer el sonido de la técnica, que por eso se llama suizo. La idea es hacer que el cerebro sienta con el sonido y con la sensación, el movimiento y por supuesto el trabajo que está haciendo la persona, que él se desliza, que se desaparece la imagen. Entonces al decir, tú le dices, mira, cuenta conmigo, a la cuenta de 3 lo lanzas con fuerza. Por supuesto, en todos estos momentos tu voz es muy importante porque es tu forma de hablarle lo que va a hacer que la persona sienta que está logrando ese cometido. Y a la cuenta de 3 le haces, tiene que hacer el sonido. Si no hacen el sonido, no queda bien la técnica y el sonido es el siguiente. Lo puedes hacer 2 o 3 veces o con una sola vez bien hecho, basta. En ese momento vas a hacer un momento de silencio, vas a permanecer un par de segundos en silencio y vas a dejar que la persona como que caiga en cuenta en qué está. E inmediatamente del silencio le vas a pedir que como le quedó vacía la mano, como le quedó una hoja blanca, recuerden el vehículo que están usando, si una tablet, tu lenguaje tiene que ser tecnológico, digital, ¿no? Pasar el dedo, usar algún tipo de app que me ayude a modificar, llevarla a la papelera de la tablet y limpiar la papelera. Es decir, tu imaginación aquí juega un papel muy importante. En ese punto tú le dices, ahora vamos a construir una nueva imagen. Y en esa nueva imagen, entonces tú lo que vas a lograr es que la persona ahora diseñe algo que le guste, algo que le encante, algo que le genere una sensación muy, muy bonita y que como tiene ese espacio allí, pues lo rellene con una imagen que le agrade. Entonces, vuelve a usar las submodalidades, pero esta vez para engrandecer, para enriquecer la imagen, exactamente lo contrario de lo que hiciste antes. Entonces le vas a poner bonita, le vas a dar brillo, le vas a dar color, le puedes poner una canción, le puedes poner sonidos, es decir, que la persona sienta que está construyendo una imagen que le gusta, que le agrada. Y en ese punto, que la persona lo tenga, le vas a decir que la agrande y que cada vez estire más las manos, de manera que el cuadro, la imagen que vaya a ver, sea muy, muy, muy grande. Tan grande que pueda entrar en la imagen. Tan grande que sea una imagen que absorba sus 180 grados. Es decir, que hacia donde mire, la persona vea parte de la imagen. Que no hayan espacios ni huecos, sino que la persona pueda darse cuenta de que está frente a un gran cuadro que aparte le gusta, que aparte le encanta. En ese mismo momento, tú le puedes decir a la persona que entre a la imagen si quiere. Puedes usar la metáfora de Alicia en el País de las Maravillas, como entra por el espejo, o puedes con tu voz simular el hecho de que la persona puede entrar un momento en esa imagen. Y ahí la vas a asociar, que es el punto número 7. Entonces, asocia a la persona, es decir, haz que la persona ahora sí sienta que está en esa imagen, o sí sienta ese sonido, o sí sienta esa sensación. Y ancla. Ancla significa, hazle un toquecito en el hombro, para los que sepan qué es anclar. Le puedes decir alguna palabra clave que la persona va a recordar. Luego hablaríamos de las anclas en otro momento. Pero la idea es que la persona se sienta empoderada haciendo esta acción. Retiras a la persona de la imagen, le dices que guarde la imagen dentro de sí o que la coloque en algún lugar de su espacio en este momento el que tiene enfrente. Usualmente yo lo que hago es que la doblo y hago que la coloquen dentro de sí en una simulación de que ahora le pertenece y la persona vuelve a abrir los ojos o la traes al presente. Y en ese momento lo más interesante debe suceder. Y en ese momento le tienes que preguntar por la imagen vieja. En ese momento le tienes que preguntar a la persona que recuerde la imagen anterior. Y aquí es el momento fulminante, porque la persona debería, si está bien hecha la técnica, debería decir que no recuerda o que no logra ver con claridad, o que ya no la ve, o que ya no sabe ni cómo era. Si la persona te dice
Y ahí vas a calibrar, o tú te vas a dar cuenta cómo habla. Que, bueno, no se acuerda y que ya no es tan importante, la operación quedó bastante bien. Si la persona dice, yo no puedo recordar el rostro, no puedo recordar la imagen, la operación quedó muy bien, quedó excelente. Y le preguntas por la nueva, de manera que la persona te eche el cuento de cuál es su nueva imagen. La técnica la puedes aplicar con la persona hablando, es decir, la persona te puede ir describiendo lo que ve, como también lo puede hacer en silencio y luego tú le preguntas qué vio o qué no vio, eso de acuerdo a tu estilo, de acuerdo a cómo tú lo quieras llevar. La idea es que al final la persona haya cambiado su postura corporal, su ritmo al hablar, su tono y por supuesto algún gesto de su cara, que cuando hable de esa sensación o de la misma situación, ya no tenga la misma forma de hablarla, sino que haya cambiado y por supuesto haya cambiado para que esté mejor. Ese es el switch. Hay una segunda técnica. Esta técnica es un poco más avanzada, es avanzada en el sentido de que necesita un poco más de trabajo. La persona en el switch se sienta y hace su trabajo sentadito, sin rollo, con los ojos cerrados. El switch puede durar entre 5 minutos a 8 minutos, no es algo que tiene que ser muy largo, es algo que en espacio de 10 minutos ya debería haber hecho la actividad o ya deberías haber aplicado la técnica. Una técnica, como le digo, es muy sencilla y muy fácil de hacer. Ahora, hay una segunda técnica para casos un poco más complejos, que es un caso más complejo donde la persona ya no solamente recuerde una imagen sin un sonido, sino que tenga una conversación pendiente, donde tenga una situación donde no puede olvidar y cada vez que pasa por algún lugar se acuerda, si hay algún olor, si hay alguna palabra. Entonces podemos aplicar la otra técnica, ya se la vamos a llamar posiciones perceptuales. Esta técnica no es de la PNL original. Permiso. Esta técnica viene de la psicología y busca que la persona vea las cosas de una manera distinta. Para esto necesitas tener una preparación distinta. Aquí necesitas que la persona recuerde lo que le molesta, recuerde lo que le desagrada y que sea capaz de hablarlo. Allí vas a tener que hacer mucha contención y por supuesto tener una escucha muy activa. Como pueden ver, hay 4 posiciones. No sé si están viendo el gráfico, pero hay 4 posiciones. La primera posición va a ser la posición del yo. Esa es la posición de la persona hablando. Ese es el coachee hablando. Esa es la primera posición. Es decir, lo que me pasa desde el yo. Posición desde el yo. Ahí la persona ve, escucha y siente como si fuera el protagonista. Ahí está. Eso es lo que le vamos a llamar el actor principal. Ahí la persona va a echar su cuento. Si el caso es que no ha hablado con alguien, puede simular la otra persona. Si el caso es que no puede ir a algún lugar, puede simular que puede ir. La idea es que de la primera posición, tú sentado frente a la persona, puedan conversar de esto. Acto seguido, que la persona esté lista para hacer su técnica y que tú también, tú le pides a la persona que está hablando que por favor pase a la segunda posición. Y la segunda posición, aquí la estoy escribiendo, la segunda posición corresponde al tú. Es decir, al otro que me ve de cerca. Y a ese lo vamos a llamar el de reparto, ¿verdad? El actor de reparto. Está cerca del actor principal, pero no es el dueño de la película. Y en esta posición tú le puedes decir, y le debes decir, y le vas a decir de manera enfática y concisa, que hable consigo mismo, que le diga a esa persona que es el mismo, sin sentirse como él, lo que piensa acerca de la situación. Si el caso es que no ha podido hablar con alguien, le puedes simular a que conteste como que si fuera esa persona. Ejemplo, tengo una situación con mi mamá, que no he podido conversar con ella, o con un hermano, con alguien, y lo coloco en la segunda posición y hago que conteste como que si fuera la mamá o esa persona, para que escuche lo que esa persona tendría que decir. ¿Dónde vas a estar tú una vez que comience la técnica? Esto es fundamental. Ojo, vas a estar siempre detrás de la persona, no puedes estar dentro de su campo visual. Tú siempre vas a estar detrás de la persona.
Porque le vas a hablar como si fuera una voz en off, es decir, le vas a hablar como que si estuviera escuchando a alguien, pero que no puede ver. Siempre debes estar detrás de la persona una vez que inicia la técnica. Entonces, segunda posición, la persona dice lo que piensa acerca de eso, pero como no es él, puede decir otras cosas. Y es interesante porque aquí la persona puede desahogar cosas que no se atreve a decir, porque no es él. Entonces, como no es él o no es ella, puede decir cosas que le cuesta decir. Yo puedo alternar la posición 1 y 2 si se forma una conversación. Si yo veo necesaria que la persona en este caso interactúe con sí misma. Pero cuando yo veo que ya está, que ya se dijo lo que se tenía que decir, pasamos a la tercera posición. Y la tercera posición es el director de la película. En esa tercera posición, como lo pueden ver, los vamos a aislar a la persona de las dos sillas van a quedar vacías. Vamos a aislar a la persona y lo vamos a poner frente a esas sillas, mirándolas de lado, tal como está en el gráfico, y ahí tú le vas a decir que por favor opine sobre lo que está pasando en esa escena. Ojo, es una opinión, no es un consejo, es una opinión, es decir, ¿qué cree o qué le hace sentir o qué piensa acerca de lo que le está pasando a esas dos personas que están sentadas ahí imaginariamente? Ahí van a salir otras cosas. La persona muy posiblemente declare cosas distintas o vea inclusive opciones que no había visto desde la primera o la segunda posición. Es importante que tú vayas recordando qué está diciendo y dónde lo dijo. Si tú ves propio, lo puedes llevar a la cuarta posición. Y la cuarta posición es el observador. Y este observador es como el observador universal, es decir, el que ve, pero que no tiene nada que ver con todo eso. Y desde allí tú le vas a decir que por favor le diga a la tercera posición qué hacer. Aquí sí comienza el trabajo, porque el cuarta posición le va a decir a la tercera posición qué hacer con respecto a lo que le pasa a primera y segunda, que le aconseje, que le dé una solución. Luego vuelves a mover físicamente a la persona hasta la tercera posición y le pides que le diga a la segunda y a la primera lo que la cuarta le pidió, lo que le dijo. Si está de acuerdo, por supuesto. En ese momento, tercera posición le va a hablar a la segunda y a la primera al mismo tiempo o a la segunda, como sea el caso. Y la persona le dirá lo que le tiene que decir, la solución, la alternativa, el reclamo, lo que le tengan que decir. Vas a ir calibrando que la persona vaya resolviendo la situación y que vaya cambiando. Por supuesto, siempre vas a estar pendiente de su rostro, de su tono de voz, de su postura corporal, pero detrás, nunca al lado ni de frente. Una vez que tercera posición haya hablado, lo puedes sentar en la segunda posición y le puedes pedir que reflexione acerca de lo que acaba de escuchar y que le dé un consejo final o una situación final a primera posición, es decir, a su yo. Y lo terminas moviendo a su primera posición. Y que haga la reflexión. En ese punto la persona debería tener una visión muy distinta de la situación como cuando empezó. Y ahí terminas tu técnica para poder sentarte frente a él. Es importante, ojo, que termines la técnica para sentarte frente a él, porque si no la persona te puede asociar con su tú, es decir, con el otro. Entonces, termina la técnica, es decir, ok, terminamos el ejercicio, ahora me voy a sentar para que me cuentes qué te pasó y de qué te diste cuenta, o cómo te sientes, o sea lo que sea en este punto. He explicado esta técnica de una manera muy sencilla. Esta técnica implica muchas otras cosas, pero es una muestra de cuáles son las técnicas que puedes hacer en una sesión. Te voy a regalar la tercera. La tercera es la que más a mí me gusta como programador, porque me permite hacer muchísimas cosas para que la persona pueda sentirse distinta. Esa técnica la vamos a llamar la autobiografía. Para otros es conocida como alineación de voz interna. La estoy escribiendo para que no la olvide. Alineación de voz interna. Este ejercicio es muy poderoso y es un ejercicio muy lindo. Tiene muchas etapas. Yo voy a resumir el ejercicio de una manera más sencilla. Los invito a que lo lean en el libro Tecnología, la PNL, la nueva tecnología del éxito. La nueva, ya estoy escribiendo aquí el nombre.
Tecnología del éxito. Entiendo que se consigue impreso. Es más bien reciente el libro. Y allí está el ejercicio completo. Me puedo comprometer aquí con Jorge a que le podamos enviar a las personas que estén inscritas en este webinar el ejercicio de manera digital. Pero ya ahorita acuerdo con Jorge cómo hacerlo. Entonces, ¿qué es la alineación de voz interna o autobiografía? La alineación de voz interna es hacer que tú escuches lo que no quieres escuchar de ti mismo. Es que escuches lo que no eres capaz de decir, porque tienes algún marco moral que no te deja y que de alguna forma no te permite avanzar en lo que quieres. La autobiografía tiene muchas maneras de hacerse. Hay una muy sencilla, hace que la persona entre en un estado de relajación, como en la primera técnica, la respiración cada vez más lento. Cada vez que tú acompañas una respiración para que la persona se tranquilice, tu tono de voz tiene que bajar y tu ritmo al hablar debe ser mucho más lento, acompañando inclusive la respiración. A eso le vamos a llamar cadencia en la voz, haciendo que la persona se sienta un poco más tranquila y respira lentamente hasta que logre esa concentración que desea. Si lo vieron, lo hice ahorita como ejemplo, es una manera de hacerlo y hace que la persona entre en un estado acompañado. Y allí le vas a pedir que se imagine en un lugar donde se sienta totalmente en paz y seguro. Esas son las dos condiciones básicas para que la persona haga la autobiografía. Un lugar donde se sienta totalmente en paz y seguro. Es decir, donde no sienta que lo van a robar, ni que nadie lo va a llegar a interrumpir, o que te traiga un recuerdo negativo. Un lugar donde esa persona se sienta en total relajación. Y allí con sus ojos cerrados, tú le vas a pedir que por favor se imagine que frente a sí tiene una hoja en blanco, tiene un lápiz, tiene algo con que escribir. Y le vas a pedir que por favor se escriba la carta de su vida. Es decir, escriba la carta con todo lo que usted está dispuesto a decirse en ese momento. Deje que la persona escriba imaginariamente. Hay personas que por alto grado de sugestionabilidad hacen hacen el gesto de estar escribiendo en el aire. Eso que no te complique. La idea es que la persona haga su ejercicio y que te avise cuando tenga la carta lista. En ese momento hace mucho silencio, puedes usar una música, en internet se consiguen muchos discos gratis para entrar en onda teta, en onda delta, para estar en trance, eso también nos ayuda. Y la persona va a empezar a escribir todo aquello que se quiere decir en ese momento, desde un agradecimiento, lo puedes guiar, le puedes decir, vamos a hablar sobre quién eres, luego, y podemos usar las declaraciones, para los que somos coaches, podemos usar las declaraciones allí, puedes declarar todo lo que sí quieres a partir de este momento, todo lo que no quieres a partir de este momento, a qué le dices basta, a qué le dices perdón, a qué le dices gracias o a quién, a qué situación, y así como que escriba todas sus declaraciones fundamentales. Una vez que termine de hacer ese ejercicio, que te diga que está lista su carta, permítele que la lea mentalmente. Y le vas a dar una orden hipnótica, se llama eso, es una orden en la cual le vas a decir al cerebro consciente que solo recuerde 3 cosas. Le vas a pedir que de esa autobiografía recuerde solo 3 palabras o 3 frases, que son las mejores y las únicas y las que va a recordar porque son las fundamentales para recordar. 3 frases o 3 palabras claves que va a recordar cuando termine su ejercicio. Permite que guarde la carta en algún lugar secreto de sí mismo, en ese paisaje donde está, y luego permite que la persona vuelva. ¿Cómo lo vas a volver a venir? Le vas recordando otra vez cómo respirar, le vas a decir que siente otra vez los dedos de las manos, que sienta otra vez su cuerpo en la silla, busca que la persona se empiece a mover con los ojos cerrados, que mueva los dedos, hasta que vuelva a venir. Y en ese preciso momento le vas a hacer la pregunta de oro. ¿Cuáles son esas 3 cosas que necesitas decir en este momento? ¿Cuáles son esas 3 cosas que te quieres decir? ¿Cuáles son las 3 cosas que guardaste de forma especial?
y haces que la persona las escriba, o las escribes tú por ella. Y a partir de allí comienzas a trabajar otras cosas que las frases digan. Es muy posible que aparezca el llanto, es muy posible que aparezca la risa. Deja que las expresiones emocionales vengan, haz contención y permite que la persona se dé cuenta de lo que se quiera dar cuenta en ese espacio. Ahí en ese punto lo que estás haciendo es contener y acompañar desde la compasión. Por supuesto, desde la mayor intimidad, porque allí pueden salir cosas muy, pero muy privadas de la persona. Entonces, déjalo que lo lea y que le haga sentido lo que le está leyendo y lo que le está pasando en ese momento. En este punto, pues, les cuento que esas son las tres técnicas que les tenía preparadas para el día de hoy. Me gustaría que vieran la foto que está posteada en este momento. Ya son las 5, ya tengo media hora hablando, imagínate. Y en este momento, al ver esa foto, yo quiero que te preguntes algo también. ¿Qué pasaría si pudieras tú autoaplicarte las técnicas o comenzar a entender que tú eres parte de un montón de patrones históricos heredados en el cual tienes órdenes, mandatos, prohibiciones y permisos que haces que veas las cosas como las ves? Que cuando tu cerebro registró, y viendo la imagen esa que está allí, tenemos como un aparato ahí desordenado, cuando tu cerebro reporta las imágenes, las representaciones internas, le coloca un matiz de acuerdo a cómo se siente. Que las cosas no son, en este caso, ni agradables ni desagradables, sino tú las haces agradables o desagradables. Y que toda imagen que es desagradable puede ser cambiada por otra. Tu cerebro lo sabe hacer. En ocasiones lo haces solo, e inclusive de manera natural. Cuando dices expresiones, bueno, ya no le voy a parar. O bueno, estoy listo, ya. Hay una que dice pasado pisado, o algo así creo que es la frase. Es decir, que tu cerebro lo sabe hacer. Lo único que en este caso, como técnica, lo puedes hacer por ti mismo o lo puedes aplicar en una sesión en la cual sientas que la otra persona necesita un poco más de ayuda, que no lo puedes hacer por sí solo, y lo que hace es acompañar y dirigir este proceso de reencuadre. Recuerden que reencuadre entonces es darle una nueva forma, darle un nuevo punto de vista, una nueva percepción a una situación, a una imagen, a un sonido o a una sensación que esa persona tenga en específico. Entonces creo que llegamos al punto donde puedo recibir sus preguntas, sus dudas, sus comentarios a través del chat o levantando la mano. Si hay alguien que quiera decirlo en voz propia, creo que, Jorge, tenemos 5 o 10 minutos para esto. Estamos sobre los últimos 15 minutos. Me gustaría saber si hay alguna duda, alguna sugerencia, alguna pregunta, algún ejercicio que quieran hablar o alguna experiencia que hayan tenido con estas técnicas y que yo, bueno, de manera muy humilde y muy sencilla pueda en este momento acompañarlos. Entonces, voy a dejar de que levanten la mano, dice. Levanta la mano si tú estás gozando. Bien, ahí tienen el lugar donde nos pueden conseguir, en @lidera y motiva y consulta. Voy a dejar de compartir pantalla para verle las caras a todos los que están aquí el día de hoy. Entonces, si hay alguien, puede levantar la mano. Por allá alguien levanta la mano. Saludos a Mónico Carvajal, imagínate. No sé, tenía yo el placer de ser escuchado por mi mentor en este momento. Bueno, que no me di cuenta antes, si no, me hubiera dado la clase a él seguramente. Bien, no sé si hay alguna pregunta a través del chat, con todo gusto. Hice extraordinario ejercicio. Por supuesto, los expliqué de una manera muy sencilla. Lo importante es que se atrevan a realizarlo en algún momento, que se atrevan a vivir la experiencia, sobre todo con el switch. Es un ejercicio bien simpático. Aquí dice, Mayrín Morales levantó la mano. Déjame conseguir dónde está Mayrín en todo este lugar. A ver. Mayrín Morales, muy bien. Voy a abrirte el micrófono, Mayrín. Ya puedes hablar. Hola, saludos. Hola. Agradecida por toda la información. Un excelente webinar. Gracias. ¿Hay algo que te podamos ayudar o era solo para saludar? No, excelente.
todo para saludar. Gracias, Mayrin. Muchas gracias por tu salud. Agradecido de verdad de tu comentario. Ajá, ¿quién más? ¿Hay alguna otra pregunta? Superpoderosos estos ejercicios que permiten guiar al coachee a vivir una experiencia de expansión. Me gustó mucho la manera sencilla y clara con la que explicaste las técnicas. Mira, Jorge, yo hice la promesa de que íbamos a pasar la autobiografía por correo, para que nos pongamos en eso. Y bueno, hay muchas caras conocidas. Está Carol, Nancy. Qué bonito verlos a todos, de verdad. Me gustó muy bueno. Gracias. Entonces, bueno, si no hay otra pregunta, saludos de Puerto Rico. Debe estar haciendo frío para allá. Aquí dice, interesante los 3 ejercicios. Una pregunta con el último. No logré escuchar bien cuáles son las 3 frases clave. La pregunta de ahora es que tú le preguntes, previa orden que le des a la persona, que recuerde de su carta, recuerde solo 3 frases o 3 palabras claves. De manera que cuando ella vuelva, cuando ella abra sus ojos, cuando esté en el presente, tú le puedas decir cuáles son esas 3 palabras, cuáles son esas 3 frases, las escriba y a partir de allí hace una conversación con esas 3 frases. Nancy, por supuesto, un abrazo. Nos vemos en nuestro grupo de estudio. Y mucho calor en Puerto Rico. Dice Jorge que si pueden escribir de qué otros lugares de Venezuela o del mundo están en este momento conectados. Desde Argentina. Gracias por compartir con nosotros. Gracias, Argentina. Valencia, Adriana, un abrazo también, compañera de estudio. Entonces, bueno, nada, yo estoy chévere, todos estamos chéveres. Saludos desde Miami, Leris. Gracias, Pedro, una excelente presentación. Maravilloso, lo voy a practicar intrapersonalmente. Por supuesto, si necesitan ayuda, con todo gusto, estamos para servirles. Nos enviarán la información presentaste el correo. Sí, es la promesa que estoy haciendo, la presentación y la descripción de la autobiografía, de cómo se hace todos los pasos de la autobiografía. Dice, si la persona está muy exaltada, con ganas de llorar, ¿cuál de las técnicas se le puede aplicar? Eso depende. Depende de por qué sean las ganas de llorar. Además, el tema de llorar es mirarlo desde el punto donde la persona necesita desahogar o sentir algo. Entonces, permite que la persona emita su llanto. Por supuesto, el llanto tiene sus características. Si es un llanto donde está privado, donde no se puede controlar, es otro tipo de llanto. Pero si la persona simplemente se abruma o decide llorar, acompáñala en ese llanto un ratito y pregúntale. La pregunta es básica. Para el switch es una imagen, un sonido desagradable. Para posiciones perceptuales es algo que no he podido resolver con otra persona o que quiero ver de una manera distinta. En posiciones perceptuales, lo más bonito es que la persona se desplace en el espacio físico, es decir, que se mueva de las sillas y demás. Y en la autobiografía es para encontrar mensajes que la persona tiene para sí mismo y que no ha podido escuchar. En este punto, la alineación de voz interna dije que era una de mis favoritas porque, bajo mi experiencia, creo que muchas de las cosas que tenemos es precisamente por no escucharnos. Entonces, ¿qué pasaría si lográramos conectarnos con nuestra voz y resolver los asuntos que tenemos con nosotros mismos para poder estar un poquito más en liviandad? ¿Cómo puedo profundizar con la técnica de posiciones perceptuales? Cuando me dice profundizar, ¿profundizar cómo? Leyendo o practicando. ¿Cómo sé cuál es la técnica más adecuada para aplicar? Vuelvo, Carmen. Switch va sobre imágenes o sonidos desagradables, no sensaciones. Las sensaciones las puedes dejar para posiciones perceptuales. En posiciones perceptuales puedes trabajar conversaciones inconclusas, cosas que no he dicho, cosas que quiero ver de una manera distinta. Y autobiografía para conseguir escuchar lo que siento o lo que pienso sobre mí. Mario Eugenia, leyendo, sí, aquí entiendo que las posiciones perceptuales vienen de la psicología. Creo que podrás conseguir algunos ejercicios. En el mismo libro de tecnología están descritas las posiciones perceptuales y creo que en alguna bibliografía de PNL, creo que en el libro de introducción a la PNL aparecen también las posiciones perceptuales. Se consiguen por internet, es el de O'Connor y Seymour, de una manera muy sencilla y explicada y por supuesto con la práctica.
No sé si hay alguna otra pregunta o algún otro saludo. Entonces, bueno, yo me voy despidiendo. Muy buena aclaratoria de dónde aplicar cada técnica. Para mí fue un placer, de verdad. Fue todo un reto poder sintetizar todo esto de una manera, primero hablando y no mostrando. Y los que me conocen saben que me gusta rayar pizarrones y hacer ejercicio. Fue un reto para mí poder hacerlo de voz nada más. Espero haber sido lo más claro y sencillo posible. Estoy totalmente a la orden para conversar sobre el tema. Un saludo y un abrazo a todos mis amigos los que se conectaron, a todos los que estuvieron presentes. Y bueno, invitarlos a que disfruten de mañana de Miguel Ángel, de Yanecano, de todos los muchachos que van a estar toda esta semana, con también los de ICF que están en Caracas. Ahorita a las 5:30, si no mal recuerdo, comienza otra. Para que si necesitan la información se la pregunten aquí a Jorge. Gracias a Pedro, al equipo de Ciencia. Excelente presentación. Un beso, un abrazo para todos. De verdad, chao. Los quiero mucho, cuídense mucho y feliz tarde el día de hoy. Bueno, ya con esto nos despedimos. Agradecemos a Pedro Hernández, facilitador de procesos de cambio en el CIE Instituto y otros institutos de la ciudad. Y agradecemos a cada uno de ustedes por habernos acompañado la tarde de hoy en este webinar. Les invitamos a seguir nuestra programación, los próximos webinars que se van a estar dando durante toda la semana, y me despido en nombre de CIE Instituto. Muy buenas tardes para todos.